En una tranquila tarde del 19 de septiembre de 2022, la tranquila ciudad de Berksville, Kentucky, se convirtió en el escenario de un impactante crimen. Michael Harding, un hombre de 53 años conocido por ser amigable, había acordado reunirse con alguien en una casa vacía para arreglar un aire acondicionado. Pero cuando entró, sin darse cuenta del peligro que le esperaba, su vida dio un giro trágico. La historia de Michael Harding y su vida en la ciudad de Berksville, Kentucky, nació en 1973 y mostró una inocencia que la definió desde temprana edad. Después de graduarse de la universidad, Julie aplicó a la Academia de Policía. En 1999, después de someterse a un riguroso entrenamiento y evaluación, se convirtió oficialmente en miembro de la Patrulla de Caminos de California. Julie tenía una profunda pasión por su trabajo, poniendo su corazón en cada tarea. Era muy apreciada tanto por sus colegas como por sus superiores. En 2018, después de años de arduo trabajo, Julie fue ascendida a capitana de la patrulla de carreteras a la edad de 43 años. Su ascendente carrera despertó la envidia de algunos. Julie y su esposo compartían un matrimonio aparentemente feliz y, para muchos, ella era un modelo perfecto a seguir. Pero detrás de la imagen, su dedicación a su trabajo la llevó a pasar largas temporadas en California. Su esposo, Michael Harding, era un veterano. Había estado casado una vez antes y tenía 2 hijos con su ex esposa. Juntos, Michael y Julie vivían en el exclusivo mercado inmobiliario de California, donde Michael dirigía un taller de reparación de aire acondicionado en Sacramento. Con el paso del tiempo, la pareja se dio cuenta de que el alto costo de vida de California y las fuertes políticas fiscales no eran ideales para la jubilación. Comenzaron a planear retirarse en Tennessee. Michael, con más flexibilidad en su profesión, cerró su taller de reparación en Sacramento y se mudó primero a Tennessee, reabriendo un taller de reparación de calefacción y aire acondicionado en Helena, Tennessee. En 2 semanas, Michael tenía una próspera base de clientes que se extendía hasta Kentucky. Michael era muy querido en la zona, conocido por su habilidad y entusiasmo. En su tiempo libre, disfrutaba de la pesca, lo que le ayudó a formar amistades en el condado. Se integró rápidamente a la comunidad, pero la relación a larga distancia de la pareja comenzó a pasarle factura. Julie viajaba de ida y vuelta entre California y Tennessee para visitar a Michael, pero no era suficiente para mantener su vínculo. Era evidente que tanto Julie como Michael eran reacios a renunciar a sus trabajos y a sus vidas actuales, y como resultado, su amor se había desvanecido con el tiempo y la distancia. Se separaron pacíficamente, al menos en la superficie. Michael, en particular, se adaptó rápidamente a la separación, incluso encontró una nueva novia. Entonces, sucedió algo inesperado. El 20 de septiembre de 2022, Michael, a los 53 años, desapareció repentinamente. Familiares y amigos preocupados notificaron a las autoridades y se inició una búsqueda. Según sus compañeros de pesca, Michael había planeado recoger un smoking para una boda en la que iba a ser el padrino. Sin embargo, desapareció misteriosamente en el camino. Una semana después, el cuerpo de Michael fue descubierto en una casa vacía a la venta en la pequeña ciudad de Berksville, Kentucky, a varios kilómetros de su casa en Tennessee. Un agente inmobiliario, acompañado de 2 posibles compradores, había ido a ver la propiedad. Inmediatamente fueron golpeados por un olor extraño y, tras una investigación más profunda, encontraron el cuerpo de Michael. Había estado allí durante días. Las autoridades determinaron que Michael había sido asesinado, ya que presentaba múltiples heridas de bala. La casa no tenía conexión aparente ni con Michael ni con Julie, y los vecinos informaron haber visto a Michael afuera inspeccionando la unidad de aire acondicionado antes de su desaparición. El caso era claramente un asesinato premeditado, pero la pregunta seguía siendo, ¿quién odiaba a Michael lo suficiente como para matarlo? A pesar del divorcio en curso, Julie quedó devastada al enterarse del asesinato de Michael.
Sin embargo, depositó su confianza en las autoridades y no voló a Tennessee ni visitó la escena del crimen en Kentucky. En cambio, se centró en sus deberes como capitana de la Patrulla de Caminos de California, convirtiendo su dolor en determinación. La investigación fue compleja y abarcó California, Tennessee y Kentucky. Finalmente, el 8 de diciembre de 2022, después de 3 meses de investigación exhaustiva, las autoridades arrestaron a Thomas Francis O'Donnell, de 60 años, en el Aeropuerto Internacional de Sacramento, en California. Thomas, oriundo de Napa, California, tenía antecedentes penales y había estado viviendo en Houston, Texas. Su exnovia había presentado previamente órdenes de restricción contra él por comportamiento violento, pero no había una conexión clara entre Thomas y Michael. Las autoridades seguían tratando de descifrar el motivo de este impactante crimen. El giro más desconcertante del día fue que la policía había sido arrestada. Ocurrió el mismo día que Thomas fue arrestado, cuando Julie Harding también estaba detenida. Fue acusada de acoso y allanamiento de morada. Sorprendentemente, fue la nueva novia de Michael quien presentó la denuncia. Unas 2 semanas después de la desaparición y muerte de Michael, su nueva novia se puso en contacto con las autoridades locales de Tennessee, acusando a Julie de irrumpir en su casa y robar un perro. El perro, llamado Charlie, había pertenecido originalmente tanto a Michael como a Julie, pero había estado bajo el cuidado de Michael desde su separación. Después de la muerte de Michael, su novia se quedó con Charlie. La novia informó que previamente le había ofrecido a Julie la oportunidad de reunirse en una estación de policía cercana para entregar al perro. Sin embargo, Julie decidió entrar en la casa sin permiso y llevarse al perro ella misma. Frustrada, la novia denunció el incidente a las autoridades. Las imágenes de seguridad mostraron a Julie acercándose a la puerta principal de la casa de la novia de Michael el 10 de octubre de 2022, llamando repetidamente a Charlie. Cuando vio al perro, Julie empujó la puerta y se lo llevó sin previo aviso. 3 días después, el 13 de octubre, la novia de Michael presentó otra denuncia, afirmando que se sentía acosada por Julie y temía por su seguridad. También notó el acceso no autorizado a su cuenta de Netflix con un nuevo perfil llamado Julie agregado. En respuesta a estas 2 denuncias, las autoridades arrestaron a Julie el 8 de diciembre de 2022, el mismo día en que Thomas fue detenido. Sin embargo, el arresto de Julie fue breve y pronto fue liberada, posiblemente porque no se había producido ningún daño grave. Pero la situación dio otro giro impactante. El 10 de diciembre, solo 2 días después de su liberación, se hizo una llamada angustiosa a la policía en Vienne, Tennessee. Ese sábado por la mañana, al final de un largo camino que conduce a una residencia, un empleado de correos descubrió el cuerpo sin vida de la capitana de la Patrulla de Caminos de California, Julie Harding, de 49 años. Julie había estado disfrutando de sus vacaciones en su residencia en Tennessee cuando fue trágicamente asesinada a tiros en el garaje. Las autoridades llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva de la propiedad y un amigo de Michael reveló que Julie había dejado una nota en la casa que simplemente decía: Michael, supongo que aún ganaste. Los investigadores declararon que no encontraron evidencia de que Julie fuera el objetivo de un ataque y sugirieron la posibilidad de que eligiera terminar con su vida con un disparo. La repentina muerte de Julie arrojó un velo de misterio sobre todo el incidente. ¿Podría estar relacionado con el caso de Michael? La policía propuso una teoría sencilla. Julie había contratado a un asesino a sueldo para matar a Michael, que se estaba preparando para el divorcio, y más tarde decidió quitarse la vida antes de que la verdad saliera a la luz. Justo una semana antes de la muerte de Michael, le había confiado a alguien durante una conversación que temía que su esposa pudiera hacerle daño. Michael tenía un historial de infidelidad y había sido acusado de agredir a una exnovia. Con el tiempo, la vida de Michael se salió de control y sus negocios fracasaron continuamente. Su situación financiera se volvió desesperada y, aunque tenía la intención de comenzar de nuevo en Tennessee, finalmente tuvo dificultades.
En estas circunstancias desesperadas, dirigió su atención a su esposa, Julie. La pareja había sido propietaria de 2 propiedades en California, pero Julie vendió ambas ante la insistencia de Michael cuando decidieron retirarse a Tennessee. En 2019, con las ganancias, compraron una casa junto al lago en Helena, Tennessee, donde Julie eventualmente encontraría su trágico final. A pesar del deterioro de su relación, Julie nunca sospechó ningún motivo oculto cuando Michael le pidió que pusiera la casa a su nombre. Sin embargo, los amigos de Julie dijeron que en el último año de su matrimonio, ella había descubierto varias cosas sobre Michael que requerían intervención legal. Los informes de prensa indicaron que a principios de octubre de 2021, la policía recibió una llamada de socorro de una de las amigas de Julie en California, preocupada de que hubiera perdido el contacto con Julie después de que regresara a Tennessee. El amigo solicitó un cheque de asistencia social en la casa de Julie y Michael. Cuando la policía llegó a la puerta de Julie, se encontraron con un puntero láser apuntando hacia ellos. Que Michael, que siempre estaba en guardia, a menudo usaba el láser para apuntar a las personas que creía que estaban tratando de acosar su casa. No fue hasta que los oficiales se identificaron como agentes de la ley que Michael bajó la guardia y les permitió entrar a la casa para hablar con Julie. En ese momento, Julie aseguró a los oficiales que todo estaba bien y la policía se fue. Avancemos hasta mayo de 2022, cuando Julie, habiendo perdido la fe en su matrimonio, solicitó el divorcio. 4 meses después, Michael desapareció. Los amigos de Julie mencionaron que, en relación con el incidente del robo del perro, ella había intentado varias veces ponerse en contacto con la nueva novia de Michael para recuperar al perro. Pero sus solicitudes siempre fueron denegadas. Afortunadamente, lograron un avance significativo. El 15 de diciembre de 2022, un gran jurado escuchó pruebas de la participación de Thomas en el asesinato de Michael. Posteriormente, el juez aprobó los cargos de asesinato en primer grado contra Thomas y fijó su fianza en $1 millón. El 22 de diciembre, Thomas fue transferido de la cárcel del condado de Sacramento. El 26 de enero de 2023, Thomas se negó a declararse culpable durante su primer juicio. El 15 de junio de 2023, los investigadores concluyeron que probablemente Michael había sido asesinado, lo que llevó al fiscal a solicitar la pena de muerte para Thomas. Pero, ¿cuáles fueron las pruebas reveladas por la policía? Primero, estaban los sospechosos retiros financieros de Julie. Los documentos judiciales revelaron que el 9 de marzo de 2022, Julie retiró $73,000 del banco sin informar a su esposo. El 23 de mayo de 2022, retiró $102,000 de otro banco, de nuevo sin el conocimiento de Michael. Al día siguiente, el 24 de mayo, Julie retiró $47,000 adicionales de otro banco en Helena, Tennessee. Después de una investigación más profunda, descubrieron que, además de su teléfono celular que usaba regularmente, Thomas había comprado y activado un teléfono desechable el 29 de agosto de 2022. Más tarde se identificó que este teléfono se usó específicamente para contactar a Michael, utilizando el número asociado con la casa vacía. Además, los registros de comunicación del teléfono prepago mostraron que entre el 1 de julio y el 8 de septiembre de 2022 hubo un total de 194 llamadas. El 17 de septiembre, los registros revelaron múltiples llamadas de Thomas a un usuario, cuya señal fue rastreada cerca de la residencia de Julie en California. En consecuencia, la policía cree que Thomas visitó la casa de Julie ese día. Además, la señal del teléfono celular de Thomas indicaba que el 18 de septiembre voló a Nashville, Tennessee. Al día siguiente, el 19 de septiembre, el teléfono prepago que usaba Thomas tenía comunicación frecuente con Julie. Los detectives notaron que el día que Michael fue asesinado, Thomas no tuvo contacto directo con él. Sin embargo, el 19 de septiembre, Thomas usó su teléfono prepago para enviar un mensaje de texto a Michael, organizando reunirse con él en una casa vacía en Kentucky. Ese día,
en esa misma propiedad, Michael encontró su trágico final. Resultó que el 19 de septiembre, Michael recibió un mensaje de Thomas afirmando que la casa necesitaba reparaciones de aire acondicionado. Dado que Michael también planeaba visitar una tienda de ropa en un pueblo cercano de Kentucky ese día para recoger su smoking de padrino, aceptó sin pensarlo mucho. Pero, ¿cómo accedió Thomas a la casa vacía en Kentucky y se hizo pasar por el propietario? La policía explicó que era bastante sencillo. La propiedad estaba a la venta y, para facilitar las visitas a los agentes inmobiliarios, el vendedor había instalado una cerradura electrónica con una contraseña. Un letrero de "Se vende" en el patio mostraba el nombre del agente de la lista, su número de teléfono y los detalles de la compañía de bienes raíces. Las investigaciones revelaron que Thomas probablemente había explorado la propiedad a principios de septiembre y la había atacado. El 19 de septiembre, visitó la casa para confirmar que estaba vacía. Luego llamó a la compañía de bienes raíces, afirmando ser un agente con compradores interesados que querían ver la casa. Sin dudarlo, la empresa le dio la contraseña de la cerradura electrónica. Si bien el resumen del caso puede parecer sencillo, el trabajo de detective para resolverlo fue increíblemente intrincado. La persona que atrajo a Michael a la casa vacía usó un teléfono prepago, sin dejar información ni verificación del comprador. Una vez que Thomas activó el teléfono prepago, lo llevó consigo en todo momento. Los detectives confirmaron rápidamente que Thomas era de hecho el usuario al comparar la señal del teléfono con los movimientos conocidos de Thomas. Amplios datos de la red revelaron que el 31 de agosto de 2022, Thomas visitó el Black Hawk Casino en Colorado y se registró en el Black Hawk Hotel durante 2 noches. La señal del teléfono prepago fue rastreada hasta el hotel durante ese tiempo. Mientras tanto, Thomas también visitó Tulsa, Oklahoma, para encontrarse con un amigo, y la señal del teléfono apareció en la misma área simultáneamente. El 2 de septiembre, la Toyota Tundra 2020 de Thomas fue vista a las 2:46 p.m. en Kansas y también se detectó la señal telefónica en esa área. El 3 de septiembre, la señal telefónica se registró a las 9:15 de la mañana en Fort Smith, Arkansas. El FBI confirmó que Thomas se registró en el Hilton Garden Inn en Fort Smith ese día. El 19 de septiembre, la vigilancia del tráfico capturó una Toyota Tundra que se cree que era conducida por Thomas, pasando por Berksville, Kentucky a las 12:55 del mediodía. Casualmente, la señal telefónica prepaga también apareció en Berksville durante el mismo periodo. Lo más importante es que la señal telefónica prepaga indicaba que Thomas se quedó en la casa vacía de Kentucky desde las 4:49 de la tarde. El 19 de septiembre. 2 meses después, el 29 de noviembre. Los agentes del FBI que monitoreaban a Julie notaron que Thomas estacionaba su Toyota Tundra en el estacionamiento de un centro de servicios comunitarios cerca de la residencia de Julie en California. Antes de estacionarse, Thomas condujo de un lado a otro entre la casa de Julie y el estacionamiento varias veces, probablemente para evitar ser detectado. Estos datos sugerían que tanto Thomas como Julie eran hábiles en tácticas de contravigilancia. Al menos Julie era una operadora inteligente. La señal telefónica también mostró que Thomas estaba en la casa de Julie a las 12:50 del mediodía de ese día y permaneció allí hasta las 7:40 de la tarde. Estos hallazgos fueron suficientes para demostrar que Thomas y Julie tenían alguna conexión y que la familia de Thomas estaba al tanto de ello. Luego, la policía registró la oficina de Julie, donde encontraron una tarjeta del día de San Valentín y una tarjeta de cumpleaños firmada con las iniciales RAB. La hermana de Thomas admitió más tarde que RAB era un apodo para su hermano. Aunque la policía no había determinado completamente si Julie era la autora intelectual, las pruebas existentes indicaban claramente su participación. Las autoridades consideraron que la muerte de Julie fue el momento en que se dio cuenta de que no tenía escapatoria y decidió acabar con su vida. La pregunta persistente es si, sin pruebas directas, Thomas continuará afirmando su inocencia o implicará a Julie como la autora intelectual.
Esto podría resultar en una sentencia más leve para él. Lo que comenzó como un caso complejo que abarcaba 3 estados se resolvió con la ayuda de avances tecnológicos, incluso sin ninguna evidencia directa de ADN de la escena del crimen. Volviendo a la pareja que viajó junta al más allá, su historia es nada menos que trágica. Unidos por el destino, partieron juntos debido a disputas de propiedad. Las emociones son, de hecho, una prueba importante de la inteligencia emocional de uno. Aunque ambos tenían talentos intelectuales y emocionales, terminó con la reputación de que una de ellas mató a su esposo y se lastimó a sí misma. En cuanto al acusado, Thomas aún no ha revelado el motivo del crimen. Si bien la policía lo acusó de asesinato en primer grado y solicitó la pena de muerte sin pruebas clave de Julie, parece poco probable que Thomas termine en el corredor de la muerte. ¿Qué opinan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.